Si hay una berlina deportiva por definición, esta es, sin duda, el BMW M5. Esta es la sexta generación de este auténtico deportivo alemán. Lleva un motor de 8 cilindros con doble turbo, 4,4 litros, 600 caballos y 750 Nm de par. Vamos a probarlo por primera vez en el circuito de Estoril, sobre el asfalto que vio ganar por primera vez a un tal Ayrton Senna. Vamos primero con las características técnicas. El motor es un V8 biturbo de 4,4 litros que rinde 600 caballos de potencia y 750 Nm de par. Unas cifras espectaculares, aunque en línea con lo que ofrece su competencia directa. El Mercedes AMG E63 rinde 571 caballos en la versión normal y 612 en la variante S. El Audi R6 Avant entrega 560, que se convierten en 605 en la versión Performance, y el Porsche Panamera Turbo ofrece 550 caballos que suben hasta 680 si elegimos la versión híbrida enchufable. En potencia, por lo tanto, hablamos de cierta igualdad, pero hay que tener en cuenta que el M5 pesa 1855 kilos, y eso le convierte en 100 kilos más ligero que el Mercedes y el Audi y rebaja la tara del Panamera en 200 kilos. Este BMW equipa una caja de cambios automática de 8 velocidades con 3 modos de uso. Sobre la palanca hay unas teclas que permiten modificar la respuesta de la caja eligiendo 3 modos, cada vez más rápidos y deportivos. Pero la caja no es el único elemento al que es posible modificar su rendimiento. A este lado de la palanca de cambios tengo todos los botones para gestionar los diferentes elementos que puedo modificar en este coche, que son bastantes. Y además, por primera vez aquí no hay un modo de conducción normal, uno deportivo, uno más deportivo y uno de pista, como en la mayoría de coches de este calibre, sino que aquí lo que hay es una serie de botones que nos permiten modificar el rendimiento de cada uno de los elementos que normalmente se modifican en estos modos, pero por separado. Os lo cuento exactamente. El primero de los botones supone un modo de funcionamiento, digamos, un poco general en cuanto a eficiencia del motor, y tenemos una posición de eficiencia, una de Sport y una de Sport Plus. El segundo botón se refiere a la suspensión y tenemos exactamente lo mismo, una posición de confort, una de Sport y una de Sport Plus, que lo que hace es endurecer el rendimiento de los elementos elásticos de la suspensión, de los amortiguadores en definitiva. Y finalmente podemos hacer lo mismo con el botón de la dirección, también en modo Confort, Sport y Sport Plus. A medida que vamos avanzando, la dirección se va endureciendo, con lo cual ganamos también en precisión. Un poco más abajo tenemos el sonido del motor. Podemos eliminarlo o no pulsando este botón. Cada vez que nos vamos a una versión más Sport de rendimiento del motor, el motor suena más, pero podemos quitarlo apretando este botón. Y finalmente tenemos el modo de desconexión del DSC. Podemos colocarlo normal, podemos desconectar y colocarlo en el modo dinámico, que lo que hace es retardar su entrada en acción, y si lo mantenemos pulsado durante 4 segundos, nos vamos al modo de configuración del X-Drive. Cuando yo le doy al botón de configuración, puedo elegir entre un modo de tracción a las 4 ruedas normal, un modo Sport que me permite un mayor deslizamiento de las ruedas y que además prioriza en mayor medida al eje trasero, o directamente colocar el modo T2R, que es un modo que envía todo el par a las ruedas traseras siempre, sin enviar nunca para las ruedas delanteras. De esta manera mantenemos al M5 en modo propulsión, como todos sus antecesores. El conductor, por lo tanto, puede configurar a su gusto su M5 y luego puede guardar 2 configuraciones distintas en las teclas M de color rojo del volante para tener siempre a mano un coche configurado a su gusto. La suspensión es de doble triángulo en el eje delantero, mientras que detrás el coche utiliza un sofisticado eje multibrazo más rígido que el existente en el modelo precedente.
La amortiguación es electrónica, lo que permite regularla en 3 modos diferentes, y lo mismo sucede con la dirección servotrónica, en la que no solo se modifica la dureza, sino que en los modos más deportivos, pensados para la conducción muy dinámica, se modifica incluso el ángulo de giro para ganar precisión. Lo más importante, sin embargo, son los 3 modos de uso del sistema de control de estabilidad. No hay duda de que la tracción a las 4 ruedas es un invento fantástico para conseguir la máxima motricidad. Pero también es cierto que cuando un coche es 4x4, pierde la esencia y la pureza que transmite un modelo con la propulsión en el eje trasero. BMW debió de tener un conflicto de intereses a la hora de desarrollar este M5 porque, aunque tenía muy claro que el coche ganaría siendo un 4x4, no quería renunciar a la deportividad que transmite un coche de propulsión a un solo eje. Resultado, un coche con tracción integral en el que el conductor puede, a voluntad, desconectar el eje delantero. En el circuito de Estoril montamos una cámara en el techo para mostraros en la chicane en subida que caracteriza a esta pista las diferencias entre trazarla con el sistema en la posición 4x4 normal, que es la que estáis viendo ahora mismo, y hacerlo con el modo de propulsión trasera conectado. Bueno, puede que no se vea excesivamente la diferencia, pero no os preocupéis. Tenemos también una toma exterior, y cuando va en modo 2 ruedas motrices, con el M5 puede pasarse la chicane más o menos así. Normalmente los coches deportivos de alta potencia y peso elevado no suelen ser muy eficaces en pista, por las inercias que deben vencer y por la fatiga de frenos que comporta rodar a fondo. El M5, con sus aletas y capó de aluminio, su techo de carbono, ambas soluciones para reducir peso, sus llantas de serie de 19 pulgadas con neumáticos 275/40 delante y 285/40 detrás, pero que en opción pueden cambiarse por otras de 20 pulgadas, y sus frenos de material compuesto, los cerámicos son también opcionales, se encuentra en un circuito como pez en el agua. Una de las cosas que impresionan en este coche es su capacidad de aceleración. Es alucinante. Y también su capacidad de frenada fuerte. Por fin tenemos un BMW M que frena de verdad. El M5 acelera de 0 a 100 km por hora en 3,4 segundos. Y tiene una velocidad máxima limitada electrónicamente a 250 km por hora, salvo si elegimos el paquete opcional M-Driver, que eleva la punta hasta 305. En Estoril, a final de recta, llegábamos a 248 en las vueltas que pudimos dar a fondo y en las que sacamos unas cuantas conclusiones sobre el rendimiento de este coche. Primera, el motor. Es explosivo en toda la gama de revoluciones. Empuja, empuja y empuja desde el ralentí hasta el corte de inyección, situado cerca de las 6.500 vueltas, de manera que combina las virtudes de un motor turbo con una zona media impresionante con las de un motor atmosférico de alta cilindrada que suele permitir alargar más el uso de cada una de las marchas subiendo de vueltas. El propulsor es sencillamente excepcional. Segunda, el cambio también ayuda. En el modo más rápido no cambia al llegar al corte de inyección, de manera que no hay que quitar el ojo del cuentarevoluciones, ya que el motor sube tan rápido que el riesgo de llegar constantemente al corte existe realmente. Tanto subiendo como bajando marchas es muy efectivo y las levas al volante tienen el tamaño justo. Y tercera, el chasis remata el tema. Eficaz, con la elasticidad justa en la suspensión para conseguir la mejor tracción en curva sin martirizar la columna vertebral del piloto, y con un modo intermedio, el Sport de 4 ruedas motrices, que es un compromiso muy conseguido para rodar en circuito. Con este modo el coche prioriza el eje trasero enviando más para este eje y transmitiendo una parte al delantero solo en caso de necesidad.
Además, el umbral de acción del control de estabilidad se retrasa, lo que permite conducir de manera muy deportiva, con deslizamientos del eje trasero controlados que aportan diversión en las curvas más cerradas. El subviraje existe, pero solo si hacemos mal las cosas y entramos más fuertes de lo aconsejable o con menos freno del necesario antes de iniciar el giro. El coche es relativamente sensible a los cambios de apoyo, de manera que en curva conviene aguantar el freno disminuyendo la intensidad una vez en curva antes de acelerar de nuevo. Y luego está esa aceleración increíble y una agilidad tremenda propia de un coche más pequeño y sobre todo más ligero. Un coche para disfrutar de verdad, tanto de las aceleraciones en recta como de su agilidad en curva. Hemos terminado la prueba en circuito de este nuevo BMW M5. Es hora de despedirnos del circuito de Estoril, pero también de empezar a probar el M5 en carretera. ¿Qué tal para ello algunos de los tramos del antiguo Rally de Portugal? Nos vamos a Sintra. En carretera tenemos un coche igual de válido. Aprovechar toda la potencia es imposible, por puras leyes físicas y de sentido común. De manera que lo que tenemos es una rapidísima berlina deportiva, equilibrada y con unas prestaciones por encima de las posibilidades de las propias vías públicas. Un coche que además, con los modos confort en cambio, dirección y suspensión, se convierte en una berlina de viaje tranquila y más confortable incluso de lo esperado, con un cambio suave, muy suave, que sube marchas de manera imperceptible en modo automático y un motor que apenas ronronea. Y todo ello en un ambiente de lujo, con unos asientos impresionantes que ofrecen confort y una sujeción perfecta en todas las circunstancias. Un equipamiento notable, incluyendo una pantalla central para el equipo de infoentretenimiento con una resolución perfecta y un montón de ayudas a la conducción. Todas, en definitiva, las que puede montar cualquier Serie 5. Circuito en Estoril, carreteras de montaña, en la Sierra de Sintra. Terminamos en la costa de Guincho, junto al mar Atlántico, y con un sol radiante, pese a que estamos a mediados de noviembre. Terminamos aquí esta prueba del BMW M5, esta sexta generación de la berlina más deportiva, sin lugar a dudas, del mercado ahora mismo. Este coche cuesta de base 136.600 euros y sinceramente yo soy incapaz de encontrarle otro defecto.